Bienvenidos y bienvenidas a Parcela 24, bienvenidos a Interalmería Televisión y bienvenidos a su casa otro martes más que vamos a llevar todo el sector agroalimentario a sus hogares. Es verdad que después de este puente hay muchas noticias importantes en este sector, el sector no ha parado, de hecho comenzamos de aquí a nada ya nuestra ventana de producción propia para que estemos solos y de verdad Almería debe dar el do de pecho durante esta temporada en la que nos jugamos mucho con una subida de costes bastante importante, con gran cantidad de lluvias que ha habido en la comarca, en la provincia de Almería, que eso es bastante importante para este maravilloso sector agroalimentario. Hoy programa especial importante, vamos a tener a Dori Blanqui, vamos a tener a Felipe Berenguel, vamos a hablar de agro, de tendencia agroalimentaria, de innovación, pero sobre todo vamos a estar atentos a qué está ocurriendo en cada uno de este subsector agroalimentario. Antes que nada comenzamos con nuestras noticias agrícolas. El documento analizará la situación actual de todos los sectores económicos vinculados al medio marítimo, marino y costero para adoptar después la mejor hoja de ruta para lograr la competitividad y sostenibilidad de las empresas vinculadas al mar y preservar y poner en valor el medio marino. Tenemos que crear sinergias positivas para que podamos abordar también en el entorno marino retos como la economía circular, que es tan importante para garantizar el futuro de los recursos. Antes he dicho que la economía azul en Andalucía son 300.000 puestos de trabajo. ¿Y por qué no pensar que en el futuro pueden ser 500.000? ¿Por qué no? Los datos nos dicen que en el año 2050 más de la mitad de la población mundial va a vivir en los entornos marinos. Y tenemos que ser capaces de ordenar ese litoral para que esa convivencia de tantísimas personas en un mismo entorno sea una convivencia pacífica, sea sostenible. Así lo ha subrayado en la inauguración del desayuno coloquio que, bajo el título Economía Azul y Sostenibilidad, ha celebrado este viernes La Voz de Almería, Cadena SER y Telefónica en la capital almeriense, y en el que también ha participado la alcaldesa María del Mar Vázquez. Es una cuestión de alianza, de acción y de ambición. Alianza, porque tenemos que estar de acuerdo todos los sectores. Acción, porque tenemos que ser capaces de detectar nuestros errores y modificarlos a tiempo, modificar el modelo y reconducirlo. Y ambición, porque estoy segura que ustedes creen igual que yo, que somos capaces los seres humanos de crear un modelo en el cual la sinergia y el aprovechamiento del medio natural sea compatible con la supervivencia de ambos entornos. La economía azul es un epígrafe que aglutina unos 300.000 empleos en Andalucía, aporta 17.000 millones de euros, lo que supone el 10,5% del PIB andaluz, y cuenta con unas 3.000 empresas. Engloba desde la pesca tradicional o la acuicultura hasta el turismo náutico, el transporte marítimo e incluso la extracción de minerales o la arqueología marina. El Ayuntamiento de Almería va a invertir algo más de 80.000 euros en la mejora, adecuación y asfaltado de casi 1 kilómetro de camino rural, inversión con cargo al presupuesto municipal de este año, con el que se da continuidad al compromiso municipal para mejorar infraestructuras viarias necesarias en el desarrollo de la actividad agrícola de la capital. La zona de actuación para esta inversión se sitúa en Camino Bujaire, en el barrio de Bujaire, y en el Camino de las Palmeras, en la zona agrícola del kilómetro 21. Se va a hacer una actuación sobre casi 400 metros. Al estar en el parque natural no va a ser asfalto sino hormigón pigmentado, siguiendo las instrucciones que te marcan desde el parque natural, y bueno, damos cumplimiento al objetivo que estamos llevando desde el patronato, desde el área de agricultura, que es facilitar y arreglar todos estos caminos para que los agricultores pues accedan a sus fincas. De esta manera también garantizamos que la seguridad de ellos cuando vienen a acceder a su finca y también, lógicamente, cuando van a transportar su mercancía a los distintos puntos de venta y alhóndigas. De aquí a final de año, otros contratos menores incrementarán el número de actuaciones y kilómetros sobre caminos rurales en el término municipal almeriense, atendiendo así a una planificación que se completa con las aportaciones de otras administraciones, caso de la Diputación Provincial, y que han supuesto para Almería una inversión en los últimos años superior a los 5 millones de euros y el arreglo de más de 200 caminos del término municipal de Almería. Los caminos rurales o caminos de titularidad municipal
no solo hay fincas y explotación agrícola, sino también hay asentamientos de población y lógicamente pues el objetivo no es solo el traslado de estas mercancías, sino también el acceso de estas familias que viven en esta zona, y también hay niños que utilizan el transporte escolar para trasladarse a los colegios, y lo que buscamos desde el área de agricultura es tenerlo en perfectas condiciones, pues para que el traslado y el uso diario sea en las mejores condiciones. En definitiva, más de 200 caminos del término municipal con una extensión de más de 150 kilómetros. Continúa el desfile de consejeros de la Junta de Andalucía por el Ayuntamiento de Almería. José Antonio Nieto, titular de Justicia, Administración Local y Función Pública, ha sido el último en pasar por la alcaldía y compartir unos minutos con la alcaldesa de la ciudad, María Vázquez. Ambos han tratado asuntos de interés, como la futura puesta en marcha de un programa para que menores infractores puedan hacer trabajos comunitarios. La edad media de esos menores está entre los 14 y los 17 años, que en algunos casos se corresponden con delitos comunes, con hurtos, con robos, con algunos temas vinculados a drogas, pero que en la mayoría de los casos tienen que ver con la convivencia familiar. Que es un convenio de jóvenes infractores para realizar servicios a la comunidad en nuestro municipio, un tema muy interesante, muy inclusivo, sensible con los jóvenes que han cometido una infracción y que quieren reinsertarse ayudando a su comunidad. La actualidad ha marcado esta reunión de trabajo, y es que tras las lluvias torrenciales del pasado viernes y los daños producidos en el municipio, ya se trabaja en una línea de ayudas. Sabemos que desde la consejería ellos coordinan este tipo de ayudas que tienen como consecuencia de las danas a los municipios, y entonces hemos quedado en que vamos a identificar, a valorar los daños y a mandárselos al consejero para poder generar una partida de ayuda y poder arreglar cuanto antes los desperfectos que causó el viernes ese torrencial. Ayudando también a quienes ayudan, ayudando a los ayuntamientos, y ese tema nos vamos a poner manos a la obra, a identificar los daños, a valorarlos y a colaborar con el Ayuntamiento de Almería. Un encuentro en el que también se ha puesto el acento en la necesidad de un nuevo juzgado de lo social para la ciudad de Almería. Pues bueno, el tomate RAF comienza ya a estar a 6 euros hasta 3,40. El liso maduro se va desde 1,70 a 1,25, mientras que el tomate liso maduro se va desde 1,70 también hasta 1,25. El Daniela gordo desde 96 hasta 0,52. El tomate Daniela G de 1,07 a 0,68. El doble G de 1,16 a 0,74. El M de 1,21 a 0,82. La media de sus tres primeros cortes del doble M Daniela se ha ido a 0,90. Los Rama, el G de 1,45 a 1,15. El doble M de Rama es de 0,89 hasta 0,62. El tomate Rama C de 1,28 a 0,86. El pera de 1,34 a 0,95. Y el tomate negro es de 1,85 hasta 1,35. La judía, la Elda, ha tenido 4 cortes de 5,31, 5,13 y 4,89 y 4,60. La perona 2 cortes a una media de 3,61. El pepino francés desde 1,10 a 0,97. Desde 1,16 a 0,86 se va el español. Y la Almería ha tenido 3 cortes a una media de 1,16. Desde 0,75 a 0,50 se ha ido el calabacín fino. Desde 1,56 a 1,30 se ha ido la berenjena rallada, la larga es de 1,56 también a 1,96. Y luego los pimientos del avenado se ha ido de 71 a 49 céntimos de euro. El italiano verde de 1,52 a 1,34, el rojo es de 0,69 a 0,43, el lamullo desde 1,36 a 1,18, espero que estén atendiendo, desde 1,56 a 1,15 se ha ido el lamullo rojo, los California, el verde de 1,60 a 1,53, desde 1,41 a 1,27 se ha ido el rojo y desde 1,20 a 1,01 se ha ido el California amarillo.
Bueno, pues ya estamos de vuelta, hemos leído esa pizarra aceptable, pero también hemos de decir, y venimos comentándolo desde el mes de septiembre, que los costes de producción están subiendo de manera abismal. Lo llevamos diciendo, de verdad, el coste de la electricidad, el coste del agua, el coste de los insumos de fertilizantes, que desde aquí hago un especial llamamiento a las casas de fertilizantes. ¿Por qué se suben los precios? ¿Por qué están subiendo los precios en la mayoría de casas de fertilizantes de los insumos agrícolas? Si hay materias primas que no están subiendo. ¿Por qué están haciendo eso? ¿Vamos a aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid y metemos la bacalá y que el agricultor, como paga todo, que lo pague? No, no es justo. Y eso tenemos que hacer una reflexión como sector. Y lo dijo Enrique de los Ríos, está pasando una oportunidad que puede que no vuelva a pasar. Y después llegarán las madres mías. Y después habrá desempleo en la provincia. Y casas comerciales tendrán que cerrar, porque habrán perdido credibilidad durante todo esto. Eso es lo que está pasando en la provincia de Almería y muchas casas comerciales se están aprovechando. Y no es justo. Bueno, esta noche tenemos con nosotros a Dori Blanque, que vamos a hacer un especial repaso. Dori, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Escalada de precios a veces complicada. Bueno, escuchando la pizarra, pues la verdad es que te da alegría de que haya una pizarra que esté bien. Pero también es cierto que cuando ahora no esté bien, tenemos frío, en puertas de Navidad. O sea, una situación que claro, que llama a tener un precio razonable al agricultor. Hace 2 semanas no eran tan buenos y hace apenas un mes pues teníamos la berenjena en mínimos históricos, ¿no? Estando en un mercado, el caso de la berenjena con casi entre un 80 y un 85% de mercado nuestro, ¿no? Con lo cual, pues bueno, sí, una pizarra buena, una pizarra aceptable. Como bien decía, tenemos la otra cara de la moneda, que son los costes de producción. Pero también es cierto que si no tuviésemos esa pizarra, pues evidentemente no podríamos soportar los costes de producción que tenemos, ¿no? Vamos a ver cuánto dura. En un día, en una semana o en una campaña de pizarra no se puede mirar, ¿no? Ojalá que al final de esta campaña pues podamos decir que realmente ha sido una buena campaña, no aceptable, no, una buena campaña, que hemos podido pues mantenernos y asumir esos costes de producción, y ojalá esto siga así, porque de no ser así, esa pizarra y esos precios que tenemos pues se hace muy muy cuesta arriba, porque bueno, a lo mejor me equivoco y ojalá me equivoque, pero es muy difícil que una vez que suben los insumos, una vez que sube la mano de obra, una vez que suben los costes sociales, una vez que sube la electricidad o una vez que sube el gasoil, baje. Pueden bajar 2 céntimos, pero no va a bajar 50, ¿no? Con lo cual, pues bueno, creo que debemos de ser bastante cautos y sobre todo pues ser muy muy previsores por lo que puede pasar de aquí a final de campaña, ¿no? Estamos en mitad de la campaña, un momento, como digo, bueno para que el precio pues esté bien en pizarra y esté bien al agricultor, pero creo que hay que ser cautos porque hay que analizarlo la campaña en su conjunto y sobre todo tener muy muy presente la subida de costes, ¿no? Que cuando vemos estas pizarras decimos, oh, qué bien, los agricultores están, madre mía, cómo que se quejan, ¿no? Estos son unos quejicas, siempre se están quejando, pero hay que ver también la contrapartida, ¿no? ¿Qué valoración haces desde inicio de campaña, podemos decir, prácticamente desde el mes de agosto, septiembre, hasta lo que llevamos, que ya es importante? Es verdad que todavía no ha llegado lo gordo, pero sí es verdad que ya empezamos a ver datos, a ver precios, a ver problemáticas que hemos visto, virus, plagas. ¿Qué valoración hay de inicio de campaña? A ver, si nosotros tenemos que coger la campaña en su conjunto, o sea, nosotros vemos el grosso de la campaña, podríamos decir que ha sido una campaña con unos precios, salvo honrosas excepciones, como puede ser, pues hace menos de una semana el tomate, por ejemplo, el tomate de hecho ha remontado ahora. Y yo espero que no sea exclusivamente circunstancial por la fiesta de Navidad, sino que bueno, que siga remontando y que podamos ser competitivos en tomate, pero el tomate no ha tenido una campaña buena, ¿no? Por ejemplo, particularmente en el caso del tomate, ¿no? Entonces, si lo vemos a grosso modo, hemos tenido precios relativamente buenos y cualquiera que se asome a la pizarra, bueno, la berenjena tampoco, ¿vale? Pero
si lo vemos en lo que es el contexto en sí, pues hemos tenido una campaña que se ha alargado, o se ha se ha retrasado bastante, porque hemos tenido un inicio de campaña con un calor que hasta hace una semana es que prácticamente pues no hemos podido ponernos los abrigos, ¿no? Con lo cual eso influye mucho pues en el transcurso de la campaña, y sobre todo influye muchísimo en lo que hemos tenido este año, que hacía tiempo que no lo veíamos, esa incidencia de plagas. Hemos tenido virus, hemos tenido pulgón, hemos tenido problemas con el desarrollo de la planta, y hemos tenido problemas con el número de kilos que realmente hemos tenido cuando ha habido precios razonables en determinados productos, ¿no? Pero sobre todo yo destacaría la incidencia de plagas que se ha tenido este inicio de campaña, y además unas plagas que eran pues prácticamente imposibles de poder atajarlas, ¿no? Hay virus nuevos, y por ejemplo el pulgón. Quien ha tenido pulgón en cucurbitáceas pues ha sido terrible, ¿no? Porque no había manera de acabar con el pulgón hasta que no ha empezado a llegar el frío, ¿no? En cuanto a kilos en precio, ha habido precios razonablemente buenos cuando menos kilos teníamos. Quiero decir, al final es lo que se produce. Sí. Ahora mismo ya estamos entrando en un momento de una mayor incidencia en el frío, con lo cual pues eso se está notando en que países competidores como puede ser Holanda, por ejemplo, o los países de Centro Europa, pues evidentemente están bajando ya en su producción, y eso se está notando pues en productos, por ejemplo, como el tomate, o en productos como el pimiento, que hace también 2 días, el amarillo, por ejemplo, pues estaba en un precio por debajo del coste de producción que tiene, ¿no? Con lo cual, pues si lo miramos a grosso modo, cualquiera que lo vea desde fuera y no se analice en profundidad, podemos decir que la campaña estaba siendo relativamente buena, pero si analizamos todas las circunstancias de retraso de campaña, de calor, de incidencia en plaga y en cultivo, y que los precios realmente ahora es cuando ya se está desarrollando más y cuando realmente tenemos la campaña ya pues prácticamente encima, pues hemos tenido un inicio de campaña bastante complicado. Sobre todo teniendo en cuenta, como digo, esa incidencia. Ha habido mucho problema con el tema del calor. Con el calor este año ha sido terrible, tanto al final de la campaña como en el inicio de esta campaña y en el desarrollo de la campaña. Ya afloraron los primeros problemas en la floración de melón y sandía. Ahí empezamos a ver ya las uñas, pero la verdad es que el inicio de esta campaña ha sido apoteósico en cuanto a todo tipo de problemas que podemos tener estaban metidos en nuestro campo. Sí, efectivamente, ha sido una campaña bastante complicada. Se podían ver, claro, evidentemente, cuando tú veías esos precios en pizarra, decía, ¿qué campaña más buena vamos a hacer? ¿A cuántos kilos? Pero claro, hay que ver la media ponderada de kilos que se venden al precio que se venden los kilos. Las cuentas no salen. No. Y con los pocos kilos que se vendían a ese precio, pues evidentemente tiene que ser mucho más para que realmente te salgan las cuentas. Con lo cual, pues casi cruzando los dedos hemos empezado esta campaña. Espero, como digo, que esto no sea coyuntural, que esto siga así, y que realmente pues remonten pues productos como ha sido el calabacín. Se ha podido ver a un precio razonablemente bueno en determinadas semanas, pero es que el calabacín, quien ha tenido calabacín, ha tenido incidencia, por ejemplo, en pulgón, ha tenido que arrancar calabacín. El calabacín se ha arrancado muchísimo esta campaña, porque no se podía sostener, ¿no? Pasa que bueno, si rascamos un poquito, analizamos un poquito cómo ha ido la campaña, pues la verdad es que no es tan buena como aparentemente aparece en pizarra, ¿no? O sea, o puede dar esa impresión de que aparece, y ya no voy a hablar evidentemente del tema de los costes, ni quiero saber nada, o no quiero ni pensarlo, lo vamos a saber cuando empiece el año y suba todo otra vez, ¿no? Ya no avisan de que va a subir el salario mínimo, de que van a subir los costes sociales y de que al final pues esto va a seguir subiendo, ¿no? Entonces, complicado. Y efectivamente muchísimos problemas con personal. Muchísimo. El tema de la mano de obra, muchas veces nos fijamos o puede dar una falsa sensación de inseguridad, o de que en un momento determinado, pues es que, como se suele decir, ¿no? Con 1.000 euros al mes no haces nada. Claro, pero es que 1.100, 1.200 euros puede estar cobrando un trabajador que trabaja el mes entero en el campo, pero es que al empresario le está costando 1.800 euros ese trabajador, ¿no? Entonces, claro, no solamente podemos fijarnos en lo que cobra líquido el trabajador, sino en el coste que tiene para el empresario, que al final eso es lo que repercute en el precio kilo. Correcto. ¿Vale? Y parece ser pues que bueno, a principio de año pues vuelve a subir otra vez los salarios, vuelve a subir otra vez los costes sociales, y volvemos y sumamos y seguimos otra vez en eso. Hasta que pegue el reventón. Yo lo digo abiertamente, hasta que pegue. Veníamos de unos años en los que la agricultura ecológica estaba siendo
pieza clave en el modelo Almería y debe seguir siendo. Pero es verdad que gracias a las políticas tan, ¿cómo decirlo?, tan bien hechas que se han hecho desde Bruselas, es decir, pensando en los agricultores europeos, pensando en que tengan una mayor rentabilidad que los países terceros, pues está haciendo que poco a poco el agricultor diga, hasta aquí. Hasta aquí la tomadura de pelo. Y es verdad que vemos, Dori, cómo comienzan a bajar ese número de hectáreas. Bueno, es que hay que tener en cuenta una cuestión, y es que la agricultura ecológica hay que pagarla. Efectivamente. O sea, es que esto es así. Sostenible medioambientalmente, evidentemente. Yo creo que en Almería lo hemos hecho, lo hemos demostrado y estamos siéndolo. No es que lo hemos sido, sino que lo estamos siendo, con lo cual creo que hasta ahí todo el mundo vamos a estar de acuerdo. ¿Qué pasa? Que cuando tú quieres un producto ecológico, todos sabemos que la producción ecológica no es lo mismo que la producción convencional. Efectivamente. Porque, entre otras cuestiones, merma esa producción porque no tenemos las mismas armas para luchar en un momento determinado contra las plagas o contra cualquier problema que podemos tener, como podemos tener en la convencional. Siempre hablando dentro de los límites legales que hay, claro, dentro de los límites máximos de residuos que están permitidos, ¿vale? Pero no es lo mismo, con lo cual nuestra producción se merma un poquito. Si a esto tenemos en cuenta que además no es barato producir ecológicamente, porque no es barato producir, porque el producto que se puede utilizar pues tiene su precio, que la producción es inferior, pues tiene que tener un precio mayor, si es que no puede ser de otra manera. Pero, Dori, ¿qué sentido tiene y que desde Europa le demos más de 100 millones de euros a la agricultura ecológica de Marruecos? Cuando tú estás intentando, en lugar de proteger a tus agricultores, o sea, no tenemos control de fronteras, no sabemos, o sea, el año pasado más de 150 millones de kilos libres de arancel que tenían que ir con 40 céntimos. Y le damos no sé, no recuerdo la cifra esta, entre 120 y 130 millones de euros para desarrollar la agricultura ecológica de Marruecos. ¿Cómo defender? ¿Cómo le decimos a ese agricultor que se levanta cada mañana esa información? ¿Tú cómo lo ves desde tu punto de vista como presidenta de Asaja Almería? Hombre, yo creo que las explicaciones debe de darlas el que ha propiciado eso, nosotros desde luego no. Claro. Es decir, o sea, imagino que entiendo que debe haber unos intereses distintos a los que nos mueven los agricultores. ¿Somos de Almería, moneda de ¿no? cambio, el sector agro? Bueno, yo creo que hace mucho tiempo que somos moneda de cambio. O sea, claramente somos moneda de cambio. No hay los intereses que mueven a unos lobbies europeos no son los mismos que nos mueven a los agricultores a pie de campo. Evidentemente no lo son. Pero además lo estamos viendo. Tú ponías el ejemplo de la agricultura ecológica, de esas ayudas que se llaman agricultura ecológica en terceros países, pero es que hay que tener en cuenta una cuestión, y es que a mí me parece muy bien que se desarrolle en terceros países, pero no a costa mía. Efectivamente. O sea, el desarrollo, perfecto. Claro. También nos decían que se daban esas ayudas para propiciar que las personas que vivían en Marruecos pudiesen trabajar en Marruecos y recortar en el tema de la inmigración hacia cualquier país de la Unión Europea, y estamos viendo cómo las personas se escapan de una situación complicada. Correcto. A otros países, ¿no? Entonces, bueno, hemos vivido el Pacto Verde Europeo, ese famoso Pacto Verde Europeo, que se tiende a una agricultura hiper ecológica, ¿vale? Y que lo que nos está haciendo es mermar en nuestras producciones frente a las masivas importaciones de terceros países, como tú comentabas antes, ¿no? Entonces, pues evidentemente yo creo que al final hay una política extrema, de ecología extrema, ¿vale? Porque no estamos hablando de seguridad alimentaria, no estamos hablando de que hay un problema de seguridad. De hecho, fíjate que las alertas sanitarias que salen en Europa, dentro de los países de la Unión Europea, no son de producción europea. Siempre son de producciones de Turquía, fuera de la Unión Europea. Marruecos. Todo lo que importamos, ¿no? Entonces, la inmensa mayoría son de ahí, con lo cual no estamos hablando de seguridad alimentaria. Estamos hablando, pues, de una serie de intereses distintos a los de la agricultura, que al final, de alguna manera, se tienen que compensar esos intercambios ajenos al sector agro que se hacen con determinados países de fuera de la Unión Europea. Y eso está pasando, y eso es una política que hay. O sea, no se puede llegar a entender cómo la política agraria común, la famosa PAC, tiende
a una ecología mucho más extrema, propiciando que las producciones que se podrían hacer dentro de la Unión Europea se vayan a países extracomunitarios. Efectivamente. Fuera de la Unión. Y luego, cuando tengo necesidad, bajo los requisitos mínimos para el tema de los residuos para importar esos productos. En lugar de tenerlos aquí, lo que hago es cuando yo necesito, en el caso del maíz que ha pasado, pues los LMR los bajo y quedo tan bien. Y mientras tanto cargándome la agricultura de este continente y de este país y subvencionando agricultura, que hay agricultores que plantan 1 de cada 2 años. Eso es lo que estamos convirtiendo. Pero mientras tanto en terceros países yo puedo echar muchísimas materias activas. ¿Por qué? Porque lo permite el país de origen y están entrando en el mismo lineal que el nuestro. Es que a veces es contradictorio, es muy complicado esto de contárselo al agricultor de Almería. Yo creo que es complicado, ¿no? Bueno, el agricultor es verdad que en un momento determinado puede o no llegamos a no entender esas políticas, ¿no? Claro. Porque si realmente nos ceñimos solo y exclusivamente al interés del agricultor y al interés del sector agrario, yo creo que no se estaría legislando ni se estarían haciendo estas políticas. Eso está clarísimo, ¿no? No tiene ningún sentido que se firmen acuerdos comerciales con terceros países, que esos acuerdos comerciales se tengan sin absolutamente ningún control, porque no se tiene ese control de entrada, ese cobro de aranceles, esos cupos, y no es solamente que no se tenga, sino que, por ejemplo, un ejemplo muy claro y muy visible, tenemos un acuerdo comercial con Marruecos, efectivamente, está en vigor, y hay un país de la Unión Europea en función de unos volúmenes de población a las que van dirigidas esas producciones. En un momento determinado, uno de los países de la Unión Europea se sale fuera y no ha habido posibilidad humana de poder revisar ese cupo en función de los millones de personas que consumen productos en la Unión Europea, ¿no? Por eso digo que sirva como ejemplo. Entonces, evidentemente, estamos viendo casos que no responden a los intereses de los agricultores. Es difícil entenderlo, sobre todo cuando desde determinados ámbitos se nos dice que hemos sido estupendos, fantásticos y maravillosos, que le hemos dado de comer a no sé cuántos millones de personas, que estaba todo el mundo temblando pensando en si faltaban productos frescos en los lineales, que no ha pasado absolutamente nada ni en la pandemia, ni esta campaña, que ya con el precio del gas y con el precio de la energía se temía que hubiese desabastecimiento y estaban las cadenas pensando que iba a haber desabastecimiento. Entonces, cuando ocurren una serie de circunstancias, somos los buenos de la película, ¿vale? Pero cuando pasa una hora de que han pasado esas circunstancias, y digo una hora porque es que prácticamente no ha pasado ningún tiempo, se nos olvida y volvemos a mirar a otros países y a otros intereses. Correcto. Difícil yo creo que es difícil de explicar y sobre todo difícil de entender para las personas que se levantan todos los días a las 6 de la mañana. Sí, efectivamente. Pues Dori, con ese mensaje lo vamos a dejar, nos vemos ahora en nuestro debate. Muchas gracias, ¿verdad?, por estar de nuevo aquí con nosotros. Gracias a vosotros, un placer poder estar aquí. Pues bueno, nosotros lo vamos a dejar aquí y volvemos ahora en nuestro apartado de innovación.